Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Aquel pasaje del Evangelio donde ocurre la gran pesca milagrosa. Entonces, como siempre hacemos, primero lo vamos a leer y luego lo vamos a estar meditando versículo a versículo. Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, que dicen de la siguiente manera. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas que era de Simón y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero basta que tú lo dices y echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, ahorita vamos entonces a hacer esta meditación frase a frase, versículo a versículo, así como lo hemos venido haciendo, de una manera fácil y sencilla, fácil de aplicar a nuestra vida, fácil de entender para cualquier persona. Entonces, vamos a empezar. Versículo 1 dice así: Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret. Yo necesito parar acá y necesito ser insistente con ustedes en algo que les he repetido varias veces, pero que entre más se lo repita, más fácil se lo graba. Miren, cuando aquí dice que Jesús estaba en el lago de Genesaret hace más de 2000 años, para traer esta palabra de Dios a nuestra vida, lo primero que tenemos que pensar es que Jesús hoy está en nuestra ciudad, está por nuestra casa, está en nuestra vida. Hoy Jesús está en medio de nosotros. Esa es la forma de cómo nosotros logramos que esta palabra no sea una palabra muerta y que no nos quedemos diciendo lo que muchas personas dicen, que ay, eso tan bonito que le sucedió a Pedro hace más de 2000 años. No, esto hay que traerlo a nuestra vida y que esto que ocurrió con Pedro y con estos otros discípulos pueda ocurrir también en nuestra vida. Y lo primero es que si Jesús andaba por Genesaret, hoy pasa por nuestra ciudad, hoy está en medio de nosotros. Así nos empezamos a apropiar de esa palabra y a traerla a nuestra vida. Sigue diciendo: la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Entonces aquí hay un detalle bien interesante. Jesús iba de un lugar a otro y la gente se agolpeaba, se amontonaba para oír la palabra de Dios. Y yo estoy notando con mucha tristeza que cada vez más y más personas, no todas, pero cada vez son más y más las personas que ya no les gusta escuchar la palabra de Dios, que ya no les agrada oír la palabra de Dios, que se han alejado de escuchar y de meditar y de leer la palabra de Dios. Entonces noto con tristeza que cada vez son más las personas que se alejan de eso. Y ahí está la clave, mis queridos hermanos, para muchas cosas en la vida, para muchos triunfos, pero también para muchos fracasos. ¿Qué tanto nos gusta a nosotros oír la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos gusta escuchar a Jesús? ¿Qué tanto nos gusta leer la palabra de Dios? Entonces, si notamos con tristeza de que mucha gente en el mundo se está alejando de eso, la pregunta ahorita sería para nosotros: ¿cómo estamos nosotros en eso? De escuchar a Jesús, de escuchar la palabra
de Dios. Nos encanta como le gustaba a esta gente, que donde Jesús estaba se amontonaban para oírle, o estamos alejados. El secreto para lo que ellos van a conseguir más adelante está también en eso, en ese gusto que tenían por escuchar a Jesús, por escuchar la palabra de Jesús. Más adelante Jesús le va a pedir a Pedro ser obediente a esa palabra y vamos a ver si lo hace o no. Esperemos que lleguemos allá. Entonces la primera meditación es esa. ¿Cómo estamos nosotros en eso de oír a Jesús, de escuchar la palabra de Dios? Sigue diciendo versículo 2. En esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces era un día muy normal de trabajo de unos pescadores que lo que hacen después de su jornada de trabajo es lavar las redes antes de irse para su casa. Entonces eso era lo que estaba sucediendo, porque es en medio de este contexto en el que va a suceder el milagro de hoy. Podríamos pensar que es el medio en el contexto también de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestros quehaceres diarios. Versículo 3. Subió entonces a una de las barcas que era de Simón. Fíjense qué imagen tan bonita, porque no hay ninguna duda en los evangelios y en la primera parte de Hechos de los Apóstoles que Simón Pedro fue el primer líder que tuvo la iglesia. No hay ninguna duda que Jesús lo escogió, Jesús lo nombró y él fue el primer líder que tuvo la iglesia. Eso es innegable. Entonces es bien interesante porque el Señor se sube a la barca de Simón y mire lo que hace. Y le rogó que se alejara un poco de tierra, posiblemente para abarcar más personas. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Entonces Jesús, que es el dueño de la iglesia, desde la barca de Pedro, que es el líder, que es el jefe, el primer jefe nombrado por el Señor, entonces enseña a la muchedumbre. Es una imagen que a través de la historia se ha visto a Jesús en esa barca que es la iglesia, desde la iglesia fundada sobre Pedro, de la cual Jesús es el dueño, predicando a la multitud. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Fíjense que esto es bien interesante. Ellos ya habían terminado su trabajo, su jornada de trabajo. Toda la noche habían estado pescando. Ya habían terminado su jornada y nos va a decir ahorita el pasaje que no habían conseguido nada en toda la noche. Y Jesús aquí lo que le está diciendo es: vuelve nuevamente a tu trabajo, vuelve a intentarlo nuevamente. Y es interesante porque puede ser la situación que estén pasando muchas personas el día de hoy, que han intentado con una empresa, que han intentado con un negocio, que han intentado con su trabajo para que sea mejor, que han intentado con su matrimonio, que han intentado con una pequeña comunidad y quieren que crezca para el Señor, pero no han podido lograr esas metas y esos objetivos que se han propuesto. Y posiblemente pueden estar desanimados, pueden estar pensando en echarse para atrás, en desfallecer. Puede ser la situación que estén pasando y pudo haber sido lo que le estaba pasando a Pedro. Con toda seguridad que si se va a una noche de trabajo y no consigue nada, pues puede estar desanimado. Y en medio de ese desánimo aparece Jesús y le dice lo que le va a decir a él, pero también aparece Jesús y nos va a decir a nosotros: hey, vuelve a intentarlo. Va a haber una gran diferencia en esta situación. La gran diferencia es que ellos trabajaron toda la noche, lo intentaron toda la noche, pero lo hicieron ellos solos. La gran diferencia está en que ahorita van a ser obedientes a la palabra de Jesús y Jesús los va a acompañar. Y eso hace la diferencia entre lo que tú puedes lograr en tu vida o no puedes lograr. Porque con Jesús vas a tener la ayuda y obedeciendo su palabra vas a lograr aquellas metas que te has propuesto y que tal vez no has podido lograr. Entonces hoy es un pasaje que nos habla claramente a todas aquellas personas que pueden estar desanimadas, que pueden estar haberlo intentado muchas veces con algo y no lo han podido conseguir, para que reflexionen y se den cuenta si es que lo han intentado solos y no han invitado a Jesús que sea parte de ese proyecto. Hoy es el día para que nos demos cuenta y meditemos en eso. Tal vez lo que nos hace falta es invitar a Jesús y ser obedientes a la palabra de Jesús para sacar adelante eso que estamos luchando y no hemos podido lograr. Entonces, el Señor le dice: vuelve a intentarlo nuevamente. Sé que estás cansado, sé que ya bregaste toda la noche, pero vuelve a intentarlo. Subémosle a esto que Pedro era experto en el arte de pescar,
que ese era el trabajo de él todos los días, era el que se las conocía todas. Entonces puede ser que en tu empresa, en tu trabajo, en tu comunidad, en lo que tú haces y labores, creas que te las sabes todas, pero aún así no has logrado los objetivos que te has propuesto. Es necesario, vuelvo y repito, que revises y te des cuenta si Jesús forma parte de esos planes y esos proyectos, sí o no. Eso va a ser la gran diferencia. Y si estás dispuesto o no estás dispuesto a obedecer esa palabra de Jesús que te dice, vuelve a intentarlo. Aunque hayas fracasado tal vez varias veces, aunque no hayas conseguido nada, vuelve a intentarlo. Ahí está el truco. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Versículo 5. Simón le respondió, vamos a ver la respuesta de Simón: maestro, Raboní, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro le dice: mire, Señor, nosotros llevamos toda nuestra vida pescando y lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. No hemos conseguido aquellos resultados que esperábamos. Vuelvo y repito, aplica para aquellas personas que no han conseguido los resultados que esperan en aquello que han emprendido, que han soñado y que no han podido lograr, no han tenido los resultados que esperaban. Hoy el Señor le está hablando claramente a esas personas y les va a pedir que lo vuelvan a intentar, pero ya no solo, sino con la ayuda de Él. Pero miren lo que agrega Pedro: pero basta que tú lo dices y echaré la red. Señor, miren, aunque yo soy el experto y aunque ya gasté todas mis fuerzas toda la noche trabajando y no he conseguido nada, si tú lo dices, Señor, lo voy a intentar. Esa es la clave, ese es el secreto, mi querido hermano, si quieres lograr metas y objetivos, si quieres volverte a animar con aquello que te está desanimando. Esa es la clave. Así seas un experto en esa área, así te las conozcas todas, la clave es: Señor, si tú me dices que lo vuelvo a intentar, yo lo vuelvo a hacer. Porque ya estoy obedeciendo a ti, estoy obedeciendo esa palabra que me estás dando y tú me vas a acompañar. Entonces Pedro le dice: Señor, listo, no conseguimos nada en toda la noche, pero si tú lo dices, Señor, lo voy a volver a intentar. Ojalá nosotros le digamos también eso al Señor si estamos pasando por esa situación. O si las cosas están bien, pues también le podemos decir: Señor, no te vayas nunca de nuestro lado, que sigamos siendo obedientes a tu palabra para que todo siga fluyendo como viene fluyendo. Entonces aplique también para eso. Entonces, pero basta que tú lo dices y echaré las redes. El secreto está en obedecer esa palabra que Jesús le está dando. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Por obedecer esa palabra de Jesús, por no ser soberbio y decirle: Señor, no, yo ya estoy muy cansado, fuera de eso, ya intentamos toda la noche, hoy no hay peces ahí, no nada por el estilo. Por no ser así, sino por ser obediente a esa palabra que Jesús le da, por dejarse acompañar por Jesús, consiguen la mejor pesca de su vida. La mejor pesca de su vida. Pero lo bueno de esto, mi querido hermano, es que es lo que va a pasar contigo en aquello que estás intentando y tal vez no has podido lograr. Si permites que Jesús te acompañe y si eres obediente a la palabra de Jesús, eso es lo que va a pasar también contigo. Entonces tenemos que llenarnos de alegría y traer esta palabra a nuestra vida y empezar a tomarla y decirle: Señor, yo también quiero, así como Pedro, decirte que me acompañes, ser obediente a tu palabra y conseguir los resultados que estoy esperando. Versículo 7. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Yo de aquí, cuando medito, pienso en que esas bendiciones que el Señor nos da, debemos de compartirlas con los demás. No hay que ser egoístas. Pedro pudo haber dicho: Señor, yo fui el que te hice caso, entonces saco esto como sea y todo esto es mío. No. Pedro llamó a los demás compañeros para que le ayudaran. Es una invitación, considero yo, que el Señor nos haya compartir esas bendiciones que Él nos da a nuestra vida por estar con Él y ser obedientes a su palabra con los demás. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Imagínense, ya esa pesca no solamente lo benefició a él, a Pedro, que fue obediente, sino que benefició a los que estaban con él. Esas bendiciones que Dios da a nuestra vida nos benefician a nosotros y benefician a los que están a nuestro alrededor también. Son bendiciones para todos. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Frente a este milagro, tal vez Pedro, que creía que se las sabía todas, frente a este milagro no le queda más que ser humilde,
y decir, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es una invitación entonces a jalarle a la humildad, a dejar esa soberbia que tienen muchas personas que Dios utiliza para muchas cosas y casi que quitan a Jesús y se ponen ellos y se creen importantes ellos. No, aquí lo que tenemos que entender es que el que hace es Jesús. Él es el que puede generar cosas tan grandes y milagros tan grandes como esto. Por eso yo siempre les diré y siempre no me cansaré de decirles, yo jamás les recomendaré a nadie que no sea Jesús de Nazaret. Él es la solución. Sigo insistiendo y así es, el Evangelio es cristocéntrico. Todo en el Evangelio le apunta a Jesús. Jesús la solución a los problemas, Jesús la compañía, Jesús todo Jesús. Por eso jamás me verán a mí recomendarles a alguien que no sea Jesús de Nazaret. Pero hay que ser humildes y no hay que robarle la gloria al Señor. Hay que reconocer que Él es el quien lo hace. Hay que quitarnos, hay que desaparecer nosotros para que Jesús sea el que aparezca. Entonces hay que jalarle a la humildad. Muchas personas no le jalan a la humildad. Muchas personas se vuelven soberbios y se vuelven incluso más importantes que el mismo Señor Jesús. Y así no debe ser. Pedro se reconoce pecador delante de Jesús, se postra delante de Él y aléjate, Señor, que definitivamente no soy digno de que estés cerca de mí. No soy digno. Versículo 9. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Estaban completamente asombrados. Ojalá que ese asombro lo alcancemos nosotros también. Si somos obedientes a la palabra que Jesús nos da, a la palabra de Dios y si nos dejamos acompañar por Jesús. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas. Dicen los que buscan datos en la Biblia que no tengas miedo, no temas. Está en la Biblia 365 veces. Cabe anotar que son los días del año, es decir, que por cada día del año Jesús nos dice no temas, no tengas miedo. Y tendremos que pensar un poquitico qué tan obedientes, qué tan convencidos estamos de que Jesús es Dios, de que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que vivimos tan muertos de miedo por tantas cosas. El Señor dice no temas. Y si nos dice no temas es porque Él está con nosotros. Entonces, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Entonces el Señor aprovecha todo esto para hacerle una invitación. Una invitación que no es solamente para Pedro, Santiago y Juan, es una invitación que es para todos nosotros. Desde ahora ya no pescar más peces, sino desde ahora pescar almas para el Señor. Ya saben qué tienen que hacer si quieren obtener una gran pesca de hombres, de almas para el Señor. Tienen que ser obedientes a la palabra de Jesús y tienen que dejarse acompañar por Jesús. Esa es una invitación que nos hace Jesús a todos y cada uno de nosotros. Pero si queremos tener una gran pesca de almas para el Señor, tenemos que ser obedientes a la palabra que Jesús nos dé, a la palabra de Dios y dejarnos acompañar por Jesús. Ellos, dice inmediatamente, llevaron a tierra las barcas y dejando todo le siguieron. Ellos entonces, a partir de ese momento, experimentan el poder en Jesús, dejan su trabajo, dejan su labor, obtienen una gran pesca, dejan su labor y siguen a Jesús. Pero están con Jesús 3 años y medio en formación. Después Jesús los va a enviar al mundo entero. Y si ustedes leen la vida de estas personas en el inicio del cristianismo, ellos pescaron muchos hombres, muchas almas para el Señor. Y es una invitación que el Señor nos hace. El Señor nos invita también a sacar tiempo para pescar almas. Ya desde el mismo momento en que empezamos a creer en Jesús y a dar testimonio, muchas personas van viendo ese testimonio y vamos pescando almas para el Señor. Entonces es una invitación que el Señor nos hace a todos y cada uno de nosotros también. Sí, está bien, el Señor puede hacer que crezca nuestra empresa, que tengamos nuestros mejores frutos en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en lo que hacemos, en lo que hemos planeado, pero también el Señor nos pide que saquemos tiempo para evangelizar, para salvar almas para Él. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es el secreto de toda esta situación? El pasaje constantemente nos lo mostró. La palabra del Señor.
tener gusto por oír la palabra del Señor, pero no solamente gusto por oírla, sino por obedecer esa palabra y dejarnos acompañar por Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, espero que esto les sirva, que lo lleven a su vida, que lo apliquen en su vida, como se debe aplicar todo el Evangelio de nuestro Señor. Debe aplicarse todo de esa manera, tomarlo para nosotros, hacerlo vida en nosotros y seguir anunciando esa palabra para que personas que de pronto no lo conocen, lo puedan conocer y lo puedan llevar a su experiencia de vida. Os quiero invitar a que terminemos como siempre con una pequeña oración. Ahí donde quiera que te encuentres, vamos a decirle al Señor Jesús: amado Señor Jesús, queremos darte gracias porque hoy también pasas por nuestra ciudad, porque hoy también vienes a predicarnos la palabra de Dios. Síguenos dando, Señor, el gusto por oír, por aprender y por escuchar esa palabra. Te pedimos perdón por todas aquellas personas que se han alejado de esa palabra, que cada vez gustan menos de ella y que cada vez se envuelven más en todo lo que este mundo les ofrece y los aleja de ti. Queremos, Señor, que nos sigas desde la barca de Pedro enseñando. Estamos dispuestos aquí para aprender de ti. Y queremos, Señor, que nos des la capacidad y tu Santo Espíritu para que volvamos a intentar con aquella situación que hemos estado bregando, que nos tiene desanimados y que no nos ha dado los resultados que esperamos. Que aunque no estemos desanimados, Señor, digamos como Pedro: Señor, hemos bregado, hemos luchado, llevamos tanto tiempo insistiendo y no hemos podido lograr nada, pero si tú lo dices, Señor, lo haremos. Que seamos como Él, que le digamos eso al Señor, que lo intentemos nuevamente obedeciendo esa palabra de Jesús y dejándonos acompañar por Él, y veremos los resultados de bendiciones en nuestra vida. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a ser humildes, que nos bajes de esa soberbia. No somos nosotros nada, solamente instrumentos. Quien actúa, quien hace, eres tú, y la gloria es para ti, Señor. Gracias por la invitación que nos haces a pescar almas. Danos tu Santo Espíritu y la valentía para seguir trabajando en pos de un mundo que tanto necesita de ti, en pos de muchas almas que necesitan ser tocadas por ti y ser salvadas por ti. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das cada día, y permítenos compartir con los demás esas bendiciones. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que estés siempre a nuestro lado, Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen esa campanita que hay ahí. Esa campanita es de notificaciones, es para que cuando se suba un nuevo video, esa campanita te notifica que, si estás suscrito obviamente, que hay un nuevo video. Entonces este programa sí lo puedes ver. Pero sobre todo lo que te indico siempre y te pido siempre: comparte esto con tus familiares, amigos y conocidos. Alguien puede estar pasando por una situación parecida como esta y necesita esta palabra para saber que debe de ser obediente a la palabra de Jesús y dejarse acompañar por Él para obtener el mejor resultado, el mejor día de trabajo de su vida, la mejor empresa de su vida, para obtener aquello que obtuvieron estos hombres ese día. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.